El wrestling nunca fue solo un juego de fuerza y espectáculo. Tras las luces brillantes de la WWE, había personas que no solo luchaban en el cuadrilátero, sino también consigo mismas. En una industria llena de expectativas y prejuicios, algunas superestrellas se atrevieron a dar el paso más difícil de todos: vivir de forma abierta y honesta con su identidad. Hoy contamos las historias de aquellas personalidades de la WWE, de la comunidad LGBTQ, que demostraron valor y dejaron huella. Y este viaje comienza con el hombre que, sin pretenderlo, hizo historia. Top 1. Darren Young. Top 1. Darren Young. Cuando Darren Young debutó en la WWE en 2010, fue percibido como un luchador sólido y disciplinado, que poco a poco se hacía con un lugar fijo en el roster. Como miembro de The Nexus, se mostraba seguro de sí mismo. Pero tras esa fachada profesional, se ocultaba una verdad que guardó para sí durante años por miedo, y que creía que podría acabar con su carrera. En 2013, su vida cambió de repente. En el aeropuerto de Los Ángeles, un reportero le preguntó a Young si un luchador gay podría tener éxito en la WWE. Sin dudarlo, respondió abiertamente que él mismo era gay y que era feliz así. Esta declaración honesta y no planificada lo convirtió en el primer luchador activo de la WWE en reconocer públicamente su sexualidad, sin guión ni preparación. Aunque la WWE mostró apoyo oficial, Young sintió un distanciamiento creciente entre bastidores. Sus apariciones en televisión se volvieron menos frecuentes y su papel más pequeño. Tras su despido en 2017, comenzó un nuevo capítulo bajo su nombre real, Fred Rosser, y se posicionó abiertamente a favor de la igualdad. No ganó ningún título importante, pero su valentía cambió para siempre la percepción de la sinceridad en el wrestling. Top 2. Sonya Deville. Sonya Deville no solo se unió a la WWE como luchadora, sino como alguien que desde el principio luchó contra los estereotipos establecidos. Antes de entrar al ring de wrestling, ya había ganado experiencia en las MMA y destacaba por su dureza, disciplina y fortaleza mental. Su camino hacia la WWE comenzó en 2015 en Tough Enough, donde tuvo que demostrar su valía en un entorno que durante mucho tiempo se consideró poco abierto a la diversidad. Durante el programa, en una entrevista le preguntaron de pasada si estaba saliendo con alguien. Sin vacilar, respondió honestamente que tenía novia. Este momento imprevisto la convirtió en la primera mujer abiertamente homosexual en la historia de la WWE. Más tarde, Sonya admitió que temía que esa sinceridad le costara la carrera, pero ocurrió lo contrario. La WWE la contrató y le dio la oportunidad de desarrollarse. En NXT, y más tarde en el roster principal, Sonya convenció con su estilo influenciado por las MMA y su presencia segura. Su sexualidad nunca se convirtió en una storyline, sino que simplemente formaba parte de quién es. Fuera del ring, se compromete abiertamente con los temas LGBTQ y se convirtió en una figura de identificación importante. Su trayectoria demuestra que la visibilidad por sí sola ya puede ser una fortaleza. Top 3. Pat Patterson. Pat Patterson es una de las figuras más influyentes de la historia de la WWE. Su carrera comenzó ya en 1958, pero su mayor influencia no estuvo en el ring, sino entre bastidores. Como hombre de confianza de Vince McMahon, forjó los cimientos creativos de la WWE durante décadas y ayudó a transformar la promoción de Regional a una marca global. En 1996, fue incluido en el Hall of Fame por estos méritos. Lo que muchos no supieron durante mucho tiempo fue que Patterson ya vivía abiertamente como un hombre gay desde los años 70, en una época en la que esto conllevaba una enorme presión social. Sin embargo, no habló de ello públicamente hasta décadas después, entre otros lugares, en el programa Legends House. Su larga relación con su pareja, Louis Dondero, duró más de 40 años, de forma tranquila, constante y alejada de la luz pública. La vida de Patterson también estuvo marcada por los contratiempos. En los años 60 fue deportado de los EEW, un proceso que muchos consideraron discriminatorio. A pesar de ello, regresó,
Siguió luchando y finalmente obtuvo la ciudadanía estadounidense. Hasta su muerte en 2020, siguió siendo una figura respetada en el wrestling. Su legado demuestra cuánta fuerza se requiere para ser fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo aún no está preparado para ello. Top 4. Chris Kanyon. Chris Kanyon fue considerado a finales de los años 90 como uno de los luchadores más creativos e innovadores de su generación. En la WCW convenció por su agilidad, técnica y una profunda comprensión de la narrativa en el ring. Ya fuera como Mortis o como miembro de facciones como Raven's Flock, Kanyon dejó una huella imborrable en los fans y colegas, que valoraban su talento y originalidad. Tras el fin de la WCW, muchos esperaban su despegue definitivo en la WWE. Sin embargo, las lesiones, apariciones breves y la falta de perspectivas llevaron a su despido en 2004. En esta fase, Kanyon salió del armario públicamente y más tarde habló abiertamente sobre la sensación de haber estado aislado en el vestuario. En particular, un polémico segmento en la televisión de la WWE fue visto a menudo en retrospectiva como un símbolo de la humillación que sintió, aunque esta interpretación fue matizada más tarde. Fuera del ring, su estado mental empeoró progresivamente. La depresión y un trastorno bipolar le pesaron gravemente, mientras se alejaba cada vez más del wrestling. En 2010, Chris Kanyon murió con solo 40 años. Solo después de su muerte, muchos se dieron cuenta de cuánto había sufrido. Su historia sigue siendo una de las más trágicas del wrestling y plantea la cuestión de cuántas batallas permanecen invisibles, incluso en aquellos que parecen tan fuertes en el ring. Top 5. Jake Atlas. Jake Atlas optó desde el principio por un camino de transparencia. Incluso antes de su tiempo en la WWE, vivía abiertamente como un hombre gay y no veía su identidad como un obstáculo, sino como parte de su fortaleza. En la escena independiente de California, se hizo un nombre rápidamente, impresionando por su velocidad, técnica y un estilo moderno de high flying, que le valió el reconocimiento y varios títulos. En 2019, Atlas firmó con la WWE, tras haber recibido atención adicional por una aparición en Undercover Boss, con Stephanie McMahon. Expresó abiertamente su deseo de convertirse algún día en el primer campeón mundial abiertamente gay de la WWE. Pero durante su estancia en la empresa, el gran éxito se le resistió. Las oportunidades titulares no llegaron, y en 2021 fue despedido como parte de los recortes de plantilla. Tras su paso a AEW, parecía abrirse un nuevo capítulo, pero una grave lesión de rodilla detuvo su carrera de golpe. A esto se sumaron problemas personales y legales que finalmente llevaron a su salida del wrestling. A pesar de todo, Jake Atlas sigue siendo un símbolo de valor y honestidad. Su camino muestra lo difícil que puede ser mantenerse auténtico, incluso cuando el sueño no termina como uno esperaba. Top 6. Terry Garvin. Terry Garvin fue una figura influyente entre bastidores de la WWF a finales de los años 80. Como responsable de la planificación de viajes, organización de combates y coordinación de talentos, disponía de un poder considerable que podía decidir carreras. De cara al exterior, su puesto parecía administrativo, pero internamente determinaba en gran medida qué luchadores recibían oportunidades y quiénes no. Precisamente ese poder fue su perdición. Garvin fue acusado de presionar a jóvenes talentos para exigir favores sexuales a cambio de ventajas profesionales. Especialmente el caso de Nick Kiniski, hijo de la leyenda del wrestling Gene Kiniski, hizo públicos los cargos. Después de que Nick rechazara los acercamientos de Garvin, su prometedora carrera terminó abruptamente. Los pushes planeados desaparecieron de la noche a la mañana. En 1992, Garvin fue despedido junto con otros empleados de la WWF a raíz de un gran escándalo. Aunque no hubo condenas penales, su reputación quedó destruida para siempre. Desapareció por completo del negocio del wrestling y murió en 1998. Su historia sigue siendo un capítulo oscuro de la historia del wrestling
y recuerda lo fácil que se puede abusar del poder cuando faltan el control y la responsabilidad. Top 7. Paige. Cuando Paige apareció por primera vez en Monday Night Raw en 2014, cambió drásticamente la imagen de la división femenina. Con su aspecto oscuro y rebelde y su estilo sin concesiones, no encajaba en el ideal de belleza de la WWE de aquel entonces. Ganar el Divas Championship en su primera noche fue más que una victoria titular. Fue una señal clara de un camino nuevo, más duro y auténtico en el wrestling femenino. Fuera del ring, Paige a menudo acaparaba titulares con su vida privada, pero un aspecto permaneció en segundo plano durante mucho tiempo. En 2015, reveló casualmente en el reality show Total Divas que es bisexual. No fue una salida del armario planificada, sino un momento honesto en una conversación personal. Precisamente esa naturalidad hizo que la escena fuera tan significativa, ya que en aquel momento pocas estrellas de la WWE hablaban abiertamente de su sexualidad. Paige nunca hizo un gran drama de ello y nunca permitió que su identidad se convirtiera en una storyline. Simplemente siguió siendo ella misma, directa, inadaptada y abierta. Su honestidad no perjudicó su carrera, sino que la hizo más cercana y real para muchos fans. Incluso tras su salida de la WWE, continuó por este camino y hasta hoy representa la autenticidad en una industria que durante mucho tiempo dejó poco espacio para ello. Top 8. John Cena. John Cena es uno de los rostros más conocidos de la historia de la WWE. En 2024 causó un gran revuelo cuando pareció anunciar en las redes sociales que había abierto una cuenta de OnlyFans. Por un breve momento, muchos fans creyeron que Cena había dado un paso radical, pero pronto se supo que se trataba de una acción de marketing dirigida para una película. No obstante, la acción desató un amplio debate sobre los límites, el humor y la percepción. Algunos le acusaron de buscar atención con temas LGBTQ. Cena reaccionó abiertamente y aclaró que su apoyo a la comunidad no era ninguna broma. Esta actitud no es casualidad. Creció con un hermano homosexual y habló en varias ocasiones sobre cuánto le marcó esa experiencia. Para él, la fuerza nunca significó excluir a los demás, sino mostrar respeto. Aunque el propio John Cena no forma parte de la comunidad LGBTQ, es considerado desde hace años como uno de sus aliados más visibles en el wrestling. A través de declaraciones públicas, símbolos y un apoyo constante, marcó la diferencia en una industria a menudo hipermasculina. Su influencia demuestra que la aceptación no solo debe provenir de los afectados, sino también de aquellos dispuestos a usar su voz por los demás. Top 9. Anthony Bowens. Anthony Bowens se hizo un nombre en el wrestling profesional no solo por sus habilidades atléticas, sino sobre todo por su sinceridad. En una industria que durante mucho tiempo estuvo marcada por ideas tradicionales, decidió conscientemente reconocer públicamente su sexualidad. Esta honestidad requirió valor, pero Bowens demostró desde el principio que la autenticidad y la fuerza no se contradicen. Como parte de la nueva generación, convenció con su presencia física, una técnica sólida y un carisma claro. Su salida del armario no perjudicó su carrera, al contrario. Los fans y las promociones lo percibieron como una personalidad creíble, que representa algo más que simples victorias y derrotas. Bowens se convirtió en una figura de identificación para muchos jóvenes que buscaban referentes en el wrestling. Para Anthony Bowens, su sexualidad no es un tema central de su personaje, sino una parte de su identidad que no oculta. Precisamente esa normalidad hace que su historia sea tan importante. Él demuestra que la apertura en el wrestling no significa debilidad, sino que puede generar confianza, seguridad en uno mismo y aceptación a largo plazo. Top 10. Quincy Elliott. Quincy Elliott fue una de las personalidades más llamativas que jamás han aparecido en NXT. Ya en su primera aparición dejó claro que no tenía intención de adaptarse. Con el apodo de Super Diva, atuendos llamativos y una presencia segura, casi teatral, se diferenció radicalmente del ideal clásico de luchador de la WWE.
Su aparición parecía más un desfile de moda que una entrada tradicional, deliberadamente provocadora y única. En lugar de apostar por un cuerpo musculado o una dureza agresiva, Quincy presentó creatividad, carisma y pura autoaceptación. Inspirado por figuras como Goldust, no creó una imitación, sino una identidad propia. Cada movimiento, cada pose era expresión de libertad y del deseo de no esconderse. Sus combates no solo vivían de la técnica, sino de la personalidad y el carisma. Aunque su tiempo en la WWE fue comparativamente corto, Quincy Elliott dejó una huella imborrable. Reconoció abiertamente su sexualidad y se convirtió en un símbolo de valor y visibilidad para muchos jóvenes fans de la comunidad LGBTQ. Su trayectoria demuestra que en el wrestling no solo se trata de títulos y éxitos, sino también de utilizar el cuadrilátero como escenario para ser fiel a uno mismo. Estas historias demuestran que el wrestling no solo vive de los títulos y la gloria, sino de personas que tuvieron el valor de ser ellas mismas, incluso cuando el precio era alto. Detrás de cada carrera hubo una lucha personal, a menudo invisible, pero profundamente humana. Si te han gustado estos apuntes, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte más historias del mundo del wrestling. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando voz a estas historias.